buenos días. Vamos a iniciar una vez más el curso de Historia del Perú. Y vamos a continuar con la historia, muchachos, de la guerra con Chile. Vamos a hablar la segunda parte. Y nos toca hablar acerca de la declaración de guerra que le hizo Chile al Perú, la cual tenía como primer objetivo el control marítimo y era destruir la flota peruana para luego permitir que el ejército chileno, concentrado en Antofagasta, que todavía era terreno boliviano, desembarcara en Tarapacá y así poder ganar el terreno y preparar todo para la batalla que venía a continuación. No te olvides que esta guerra ocurre por tres cosas o tres puntos fundamentales. El primero era que el presidente boliviano Hilarión Daza estableció un impuesto, el impuesto de los 10 centavos. Por eso se conoce también esta guerra como la guerra de los 10 centavos. No, los 10 centavos que este presidente le subió de impuesto a toda compañía extranjera chilena, a lo cual Chile no aceptó. 1. 2. Bolivia exigió al Perú que cumpliese el tratado de mutua defensa que habían firmado. Y el tercero es el objetivo de la misión Lavalle, la cual fue evitar la guerra con Chile, que no tuvo un final adecuado. Vamos a ver ahora el material que hemos preparado. Pacífico fue un conflicto bélico ocurrido en Sudamérica entre 1879 y 1884. Este conflicto fue el primero y de los pocos conflictos bélicos en esta región donde se utilizaron múltiples tecnologías revolucionarias de la época, como las ametralladoras Gatling, los barcos acorazados de hierro, fusiles de retrocarga o disciplinas militares como la guerra anfibia. Además de la intervención diplomática de otros países, tanto latinoamericanos como grandes potencias en esta guerra. Todas estas cosas hicieron que este conflicto bélico introdujera el concepto y la evidencia empírica de la guerra moderna a la región. Los beligerantes de este conflicto, o sea, Chile por un lado contra Bolivia y el Perú, hicieron a este conflicto una guerra bastante desigual. Por una parte, entre los dos aliados, Perú y Bolivia, tenían alrededor de casi 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio, mientras que Chile con suerte llegaba a ocupar medio millón de kilómetros cuadrados, sin contar algunas reclamaciones en la Patagonia y la Araucanía. Por otra parte, Perú y Bolivia juntos tenían casi 5 millones de habitantes, y Chile aún no llegaba a los 2,5 millones. Mientras que el ejército chileno tenía alrededor de 2.500 soldados, el ejército boliviano tenía alrededor de 3.000 soldados, y el ejército peruano alrededor de 8.000 soldados. Y aún con toda esta desventaja, Chile no solo logró derrotar a ambos y ganar el conflicto, sino que también llegó a ocupar la capital de uno y los obligó a firmar tratados desiguales en donde les concedían cesiones territoriales. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo Chile hizo para hacerse con la victoria de dicho conflicto estando en desventaja? ¿Utilizó alguna técnica militar especial o recibió apoyo de una potencia extranjera? Para explicar la victoria chilena de este conflicto, primero debemos ir a los antecedentes. Por una parte, Chile, antes y durante la guerra, estaba muchísimo más preparado que Perú y Bolivia en términos de política y autogobernación. Chile, después de su independencia, vio un periodo de estabilidad en su política, a excepción de algunos conflictos menores. En cambio, Perú y Bolivia desde su independencia constantemente estaban en guerras civiles o sufrían golpes de Estado que no les permitían estabilizarse correctamente. Durante la guerra, Chile tuvo 2 presidentes, ambos electos democráticamente, mientras de que Perú tuvo 6 presidentes, de los que solo uno fue electo democráticamente, mientras de que el resto asumió por golpes de Estado o fueron nombrados de forma provisional, y Bolivia tuvo 2, de los que uno asumió con golpe de Estado y otro asumió de manera provisional. Ya por acá podemos ver que mientras de que Chile se encontraba estabilizado y unido,
Perú y Bolivia se hallaban en conflictos bipartidistas y fragmentados. Por otra parte, Chile antes de la guerra estaba muchísimo más avanzado que Perú y Bolivia en términos económicos. Estos países, al no tener suficiente estabilidad política, eran más propensos a sufrir corrupción, despilfarro de fondos o poca diversificación de la economía en general. Perú, a pesar de años antes haberse llenado mucho los bolsillos con las exportaciones de guano, se había declarado en bancarrota y había cesado el pago de la deuda externa, y Bolivia estaba peor, ya que este país estaba muy aislado internacionalmente, sus exportaciones estaban muy reducidas y al iniciar este conflicto tenían hambrunas, sequías y pestes. Mientras tanto, Chile, a pesar de no tener tantas riquezas como los dos aliados, al tener una mayor estabilidad política, esto le permitió expandir y diversificar su economía. Este país tenía el estrecho de Magallanes, que le permitía una buena comunicación comercial con Europa. Había creado un centro de inversiones en Valparaíso y tenía inversiones estatales en otros países. De hecho, esta guerra comenzó porque el Estado boliviano le aumentó impuestos a una empresa chilena en Antofagasta. En el ámbito militar, también influye la estabilidad política y económica de estos países. Llegados a este punto hay que aclarar que Bolivia solo duró un año en la guerra, hasta que en 1880 se retiró militarmente y dejó peleando a Perú sobre el resto de la guerra. Tanto Perú como Bolivia, al momento de iniciar la guerra, contaban con fusiles y armamento bastante obsoletos para la época, y de múltiples tipos diferentes, lo cual dificultaba la organización y distribución de cartuchos y municiones. De hecho, en la campaña de la Sierra, los soldados irregulares peruanos llegaron a usar armas primitivas, como hondas y lanzas. Mientras de que Chile poseía fusiles más modernos y uniformes, la caballería chilena era más numerosa que la peruana, y la artillería chilena estaba mucho más modernizada que la peruana. En el ámbito naval, ambos países, Chile y el Perú, aunque la armada chilena tenía cierta ventaja sobre la marina peruana, ya que ésta tenía barcos más modernos, por lo que a Chile no le costó mucho hacerse con la superioridad naval en la guerra, y posteriormente realizar maniobras de asalto anfibio, entre ellos desembarcos en el centro del Perú, que le permitieron ocupar Lima, la capital de este país. Con respecto a intervención o injerencia extranjera en este conflicto, muchas potencias como los Estados Unidos, el Reino Unido o Francia trataron de intervenir en el conflicto para proteger sus intereses. Sin embargo, fue solo eso, proteger intereses. La teoría más expandida es esa que afirma que Chile recibió ayuda de los ingleses para derrotar a Perú. Esta teoría es falsa, ya que durante todo el conflicto este país se mantuvo neutral, e incluso embargó a barcos de guerra tanto a Chile como a Perú para mantener la neutralidad. Aunque es cierto que Chile tuvo más facilidad a préstamos ingleses, y la prensa inglesa estuvo más a favor de este, aún así no cuenta como una intervención británica a favor de Chile. Como pueden ver, la estabilidad política chilena, su estable y próspera economía y su moderno ejército hicieron que este país se desenvolviera de manera óptima en este conflicto, y finalmente se hiciera con la victoria. Vamos a trabajar entonces la ficha del día de hoy. Trabajando en clase. Dice, completa el siguiente cuadro. Tenemos que completarlo. Acá reconocemos el combate, tanto de Iquique como de Angamos. Tenemos que reconocer la fecha y el acontecimiento más importante. El combate de Iquique se realizó el 21 de mayo de 1879. En su acontecimiento más importante es que se perdió la mejor flota que teníamos en ese entonces. Se perdió la mejor flota peruana en esa batalla. Acá en Angamos, ¿cuándo fue el combate de Angamos? El 8 de octubre del mismo año, 1879, en el cual se enfrentaron la flota chilena con la flota peruana, lo que quedaba de la flota peruana. Y el resultado es que muere Miguel Grau con un cañonazo que despedazó su cuerpo. ¿Listo? Perfecto. Sigamos. La número 2 dice, juego y aprendo.
tengo que poner en este lado los buques peruanos y en este lado los buques chilenos. Entonces, acá en el lado de Perú tenemos al Independencia, tenemos al Monitor Huáscar, a este lado, tenemos a la corbeta La Unión y también podríamos hablar del Monitor del Río, que podríamos ponerlo acá. Mientras que en los buques chilenos podemos hablar de Covadonga. También podemos hablar de O'Higgins. Podemos hablar de la Esmeralda. Y podríamos hablar de... ¿Cómo se llama esta corbeta? Allá, Chacabuco. Es la última corbeta que tenían los chilenos. ¿Ya? Así, de esta manera vas a desarrollar la página 152. La página 152 habla acerca de las mujeres de la Guerra del Pacífico, la función que éstas tuvieron, porque también hubo una manifestación de las mujeres. En ella nosotros tenemos que opinar acerca del rol que cumplieron las mujeres peruanas en esta guerra con Chile. ¿Por qué y para qué las mujeres peruanas acompañaban a los soldados a la guerra? ¿Dónde terminaba el papel que desempeñaban estas valientes mujeres? Estas 3 preguntas las vas a desarrollar en tu cuaderno. No te olvides, vas a leer con atención acerca de las mujeres en la Guerra del Pacífico y vas a desarrollar las 3 preguntas que te he dejado. De la misma manera, vas a desarrollar la página 155. Y con esto terminamos esta parte de la historia. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto.